efectos del pecado que seguimos teniendo el día de hoy. Todos sabemos que el pecado entró en el jardín del Edén desde Adán y Eva comiendo el fruto de la ciencia del bien y el mal, queriendo parecerse a Dios. Muchos pensarían que es una falla del diseño de Dios al permitir la maldad. Sin embargo, es una condición necesaria para el libre albedrío, para tomar la decisión. Si no, de otra forma seríamos como autómatas diseñados solo para amar a Dios. Sería una condición impuesta y no una que tú hayas decidido. Es decir, sería un amor imperfecto, porque sería un amor con condición. Y en ese momento entonces ahí estaría el error de diseño, no como fuimos hechos. Al tener esa posibilidad de pecar ocasionamos una fractura, un alejamiento con Dios. Pero en ese momento Dios, que es perfecto, nos dio el camino para regresar a casa, al lugar donde nunca debimos de salir. Sin embargo, hay consecuencias que tenemos hoy en día que hemos acarreado desde ese instante, desde condiciones físicas, mentales y emocionales. Y vamos a analizar brevemente cada una de ellas con algún versículo para poder entender. Vamos a leer el primero para entender la primera consecuencia física en Salmo 38:3 y dice: nada hay sano en mi carne. Es decir, entramos y tenemos a la enfermedad, a esas condiciones difíciles de salud por la que todos pasamos. En el Salmo 32:3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, a lo mejor, posiblemente en el diseño original éramos seres eternos. Si no hubiéramos desobedecido a Dios, estaríamos junto a Él como los ángeles. Los ángeles también tuvieron esa parte de juicio cuando eligieron si seguir a Dios o no. Y sabemos que una tercera parte de los ángeles también cayó. Dos terceras partes siguen con Dios, pero porque ellos lo decidieron, porque justamente no era ese amor impuesto. Y en nuestra posibilidad, nuestro diseño original era para ser eternos. Inclusive podemos ver algo interesante, porque Adán y Eva vivían casi 1000 años y hoy en día la esperanza de vida se ha rebajado al grado de 80 años. Nuestra separación con Dios nos hace justamente sufrir ese debilitamiento, ese envejecimiento. Y el día de hoy pues nos llega al último parámetro, que es justamente la muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Todos irremediablemente vamos a morir, porque todos somos pecadores. Cuando Jesús vino a este mundo para hacerse carne, para darnos este camino, fue hacia la eternidad. Pero si lo piensas bien, todos merecemos el juicio de Dios. Porque cuando llegas a ese punto donde eres merecedor del juicio de Dios, entiendes tu propia maldad, entiendes tu propio pecado, entiendes lo que debes de entregar. Y en ese momento entenderás inclusive por qué debemos de pasar por ese estado de muerte para la siguiente transformación. También hubo consecuencias intelectuales. Tal vez, si tú lees la escritura, podrías darte cuenta que a Adán le era revelado prácticamente todo por gracia. Y en esa situación él tenía ese entendimiento porque puso el nombre a los animales. ¿De dónde podría haber sacado esas palabras? Sin embargo, aunque nosotros no hemos perdido el razonamiento, nos cuesta más trabajo entender hoy en día cuánto es 2 más 2. Posiblemente en ese momento lo hubiéramos entendido sin preguntar, sin tener dudas, y ahora tenemos que acarrear inclusive esa consecuencia de estudiar, de conocimiento, de no tener las cosas abiertas. Y la podemos ver en Efesios 4:18, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, nos cuesta más trabajo darnos cuenta de todo lo que está sucediendo. En Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón
porque seguimos acarreando confusión, engaño. Y no solo se manifiesta en la vida con la escritura, con Dios, sino se manifiesta en la vida diaria cuando estamos frente a situaciones y no sabemos qué elegir. Todo parece bien, todo parece mal y nos sentimos viviendo en una contradicción, pero es justamente por esa situación. Y si nos vamos a Romanos 1:28, dice: Dios los entregó una mente reprobada, a esos pensamientos corruptos. Por eso a veces nosotros tenemos esos pensamientos con los que luchamos diariamente, que inclusive muchos, si contáramos a los demás, creeríamos que nos encerrarían en una cárcel, en un manicomio, porque sería tan desastroso y permanecemos luchando con ellos en silencio. Sin embargo, no entendemos la procedencia y sabemos que muchas veces también es el enemigo susurrándote y es nuestra misma maldad haciéndole segundas para tener esos pensamientos. De ahí también vinieron consecuencias emocionales. Incluso podemos ver que entró la culpa. Salmo 51:3: mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, todo lo que acarrea esa sensación, ese saquito de carga que llevas toda la vida porque mereces sentirte culpable por lo mal que ha pasado. Eso también es consecuencia del pecado. Génesis 3:7, la primera, la vergüenza. Porque antes a Adán y Eva no les pasaba nada al estar desnudos. Sin embargo, al entender toda la situación entra la vergüenza. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, entonces hubo un antes y un después y entró esa emoción. Génesis 3:10, tuve miedo y me escondí. También en Adán y Eva entró la ansiedad, el temor. Antes no había temor de enfermedad, de muerte, no había absolutamente nada y hoy es una consecuencia. Y Isaías 57, 20, 21 podemos ver: no hay paz para los impíos. Es decir, todas esas partes que hemos estado nosotros sintiéndonos que algo no va bien, que algo está pasando, luchando con nuestros pensamientos, con lo que pasa afuera, dentro de casa, con nuestras ilusiones y metas, y no encontramos la paz. El problema es cuando queremos llenar el espacio de Dios con todo lo demás, porque no entendemos que esas consecuencias es por nuestra desconexión con Dios, porque Dios es la fuente de vida, la fuente de conocimiento, la fuente de todo. Al querer nosotros desconectarnos y apartarnos de Dios, nos desconectamos de la fuente. Es como aquel celular, por ejemplo, que tenía tal vez una carga indefinida, que éramos nosotros en el jardín del Edén, Adán y Eva, antes de comer del fruto de la ciencia del bien y el mal. Y cuando pecaron se alejaron de Dios y con ellos todos nosotros. Y es como esa carga que tiene un celular al 100% en el inicio de nuestra vida y se va desgastando conforme va pasando el tiempo, y tal vez durará, si tenemos suerte, un día completo usándolo poco, o tal vez usándolo mucho durará poco menos de tiempo. Sin embargo, ya no tenemos el centro de carga, ya no tenemos ese cargador para volver a tener esa energía porque nos alejamos de la fuente. Es como aquel pez que estando en el agua quisiera ser libre y salirse de ella. En un principio experimentará la sensación del aire, experimentará ese sentido de libertad, pero estará fuera del lugar a donde pertenece y en pocos minutos morirá. Porque no solamente rompió el patrón y el diseño perfecto de Dios, sino que se alejó de la fuente que le daba sustento, del ambiente, de la vida. Y así nos pasa a todos nosotros. Aquí la pregunta que te debes de hacer: ¿qué has hecho que ocupe el lugar de Dios en tu vida? Ese trabajo, esa pareja, esa familia, esos amigos, esas reuniones, ese vicio, esa situación que has querido que simplemente sea llevadero porque ni siquiera sabes para qué estás aquí y tienes esa sensación de vacío. En ese momento debemos entender que nuestra desconexión
esa parte muy difícil porque nos rehusamos a ir a la fuente. Y la única fuente es precisamente Dios. Es precisamente Jesús pagando algo que tú y yo no podíamos pagar. Es entender justamente el sacrificio que hizo. Porque créanme cuando les digo, nuestra condena no es ni siquiera por la maldad, por los pecados. Todos somos pecadores. La iglesia de Cristo es pecadora. Es porque no conocemos a Dios, porque creemos creer en Él, creemos conocerlo, pero nosotros seguimos siendo buenos. Necesitamos a Dios para la salvación, pero no para toda nuestra vida. Y es ahí cuando viene el problema de no sentir a Dios, de no conocer a Dios, de nuestro resquebrajamiento con Él, porque solo queremos a un Dios por partes, cuando necesitamos entender que Dios es el todo, porque nosotros nos acercamos a Dios, porque Él es bueno, porque Él es el bueno, Él es el perfecto, no nosotros. Nosotros no somos quienes le decimos a Dios qué hacer y cómo hacer, aunque a veces cometemos ese error. Nosotros somos quienes seguimos a Dios, porque en Él está lo mejor, porque vemos nuestra dependencia, nuestra necesidad. Pero cuando tú vas por la vida diciendo creer en Dios y esperando que Dios te siga, te haga segundas, estamos cometiendo un error grave, porque nosotros somos los que estamos desconectados de esa fuente y nosotros somos los que debemos de ir hacia ella, porque en Él vamos a encontrar a la luz del mundo, porque todo lo que nos pasa es porque permanecemos en tinieblas en este mundo difícil y de dolor. Y nos enfocamos en todo lo malo culpándolo a Él, cuando Él no es el autor del pecado, de la maldad. Somos nosotros, y nosotros solo con esa disposición podemos dejar que Dios actúe en nosotros, pero nos hemos vuelto duros, aunque digamos que no, haciendo creer a Dios que simplemente actúe en las partes de vida que nosotros queremos que actúe, porque nosotros somos los buenos, somos los que estamos bien, y no es así. Nosotros necesitamos estar cerca de quien es realmente bueno, porque Él es el que nos hace ser buenos, no nosotros. Nuestra naturaleza nunca ha sido buena, siempre ha sido mala. Pero si no tenemos esa disposición a aceptar ese regalo inmerecido, a rendirnos ante Él, nada va a pasar. Sabemos la teoría y siempre hemos creído que nuestra meta es dejar de pecar. Pero créanme cuando les digo, esa única transformación solo la hace un ser santo. Y la única persona santa en este universo es Dios, que nos santifica con su espíritu, porque su santidad es permanecer alejado del pecado. Pero si no tenemos esa disposición de aceptar su gracia completa, de rendirnos hacia Él, es por ello que no le conocemos y seguimos corriendo hacia una meta inalcanzable donde nosotros queremos ser los santos para que Dios nos voltee a ver. Y no es así. Tienes que ir a Dios como estés, porque el que hace cambios es Él en ti, es Él en los demás. Por eso señalar lo malo en los demás es como señalar lo malo en ti. Y nos es tan difícil ver lo malo que somos porque tenemos esa ceguera, porque seguimos creyendo que somos los buenos y no es así. Y como siempre se los he dicho, Dios los ama mucho, vayan a Él como estén. Él es el que cambia corazones. Podemos tener a la luz del mundo hoy. Podemos ver a ese Dios asomándose en las nubes el día de hoy, pero si no lo hace es culpa de nosotros. Jamás ha sido suya, porque Él es un ser perfecto que no cambia. Y el mismo Dios de la Biblia es el que tenemos hoy. Nuestra incredulidad, nuestra indisposición, nuestra necedad nos han hecho alejarnos. Rompamos con eso, porque lo único que necesitamos hacer es dejarlo a Él que actúe en nosotros. Entender la dependencia, la necesidad que tenemos de Dios. Y no solamente eso, creerla y llevarla a cabo en la vida real. Bendiciones a todos.